puedo colocar el escrito, digamos, aquí en la pantalla, entonces que cada uno de mis hermanos estuviera allí donde está usted, eh, la Biblia para que cuando tenga algo que leer lo compartamos juntos. Creo que siempre he dicho que es más edificante cuando yo mismo leo la escritura, de pronto no simplemente escucho o en la pantalla. Le he colocado, gracias, Maito, por el apoyo, es muy amable. Le he colocado por título a este tema, está escrito, está escrito. Ese es el tema que vamos a extender hoy. Iniciemos, pues. Eh, yo creo que a ustedes y a mí muchas veces nos han preguntado, ¿y usted a qué religión pertenece? Y en mi caso, siempre les contesto que no me gusta hablar de religión, sino más bien que llevo un estilo de vida diferente. ¿Por qué diferente? Porque es una vida que ustedes y yo pasamos en fe. ¿En fe qué? En las escrituras, lo que tiene que ver con la Biblia, ¿no? Para que todos conozcamos. Porque para mí, para ustedes, la escritura es un manual de vida. Siempre lo he visto como un manual de vida. Un manual que el creador plasmó en ella para una vida plena, que se basa en preceptos, mandamientos, los cuales nos llevan a vivir en su justicia. Y más bien no trato de entrar en detalles dependiendo con la persona que me realiza esa pregunta. Y dejo ahí. Muchos dicen, y eso creo que alguna vez nosotros lo decíamos, que practican una vida conforme a sus creencias, muchas de ellas basadas en doctrinas de hombres, asegurando que obran correctamente, y eso es respetable. Y no falta el que también diga, al final es un mismo Dios, no importa cuál sea su fe o su religión, y eso lo escuchamos muchas veces. Y esto que comento es porque leí algo mientras preparaba el estudio. Se estima que en el mundo existen alrededor de 4.200 religiones, imagínense mis hermanos. Y por supuesto, cada una de ellas, sus seguidores están convencidos plenamente en lo que se basa su fe o su creencia. Muchas de esas creencias se han transmitido de generación en generación. Nosotros, nuestra familia nos enseñaron, dónde nacimos, etcétera, etcétera. Perdón. Otras han venido surgiendo por la necesidad del hombre de buscar algo en qué creer y se convencen a tal punto que eso se convierte en su estilo de vida. También es una realidad que muchas de estas creencias basan su fe tomando algunos pasajes de la escritura, los cuales lo sacan de contexto buscando su propio beneficio. Y eso lo vemos, muchos hemos salido de eso, de esa Babilonia, donde estábamos convencidos de muchas cosas, pero que no era la verdad. Y eso hace parte de lo que vemos en el mundo. Desde siglos pasados ha sido así. Y Shaul, el apóstol Pablo, lo advierte desde el primer siglo de la era común. Esta carta, escrita aproximadamente en el año 61 antes de nuestra era común, y es unas palabras que plasmó en el libro a los Colosenses. Y ahí es donde le invito a mi hermano a que tomemos la escritura juntos y leamos juntos estas palabras. Esto lo encontramos en Colosenses capítulo 2 versículos 6 al 8. O mi hermano que me está ayudando ahí en la pantalla, te agradezco mucho, muy amable, hermanito querido, siempre estar atento ahí al apoyo. Dice Colosenses capítulo 2 versículos 6 al 8. Ya que ustedes recibieron una vez al Mashiach Yahoshua, y mi hermano, creo que ahí nos incluimos todos, todos los que estamos acá, por fe, porque esto se trata de fe, mis hermanos. Repito, ya que ustedes recibieron una vez al Mashiach Yahoshua, el Maestro, sigan andando en unión con él, firmemente arraigados y edificados sobre él y confirmados por la fe.
así como se les ha enseñado, abundando en acción de gracias. Me detengo un poquito aquí en el 7. Bendito sea nuestro Padre Elohim, mis hermanos, y que ahorita mi mamita Carolina decía, gracias al Padre porque tenemos esta asamblea donde muchos hemos crecido, muchos nos hemos formado porque se transmite cada enseñanza basados en la Torah, en lo que realmente nos debe edificar. Y eso es de darle gracias al Padre por nuestro amor. Ellos es nuestros hermanos que son maestros, bendito sea Yahweh, y tenemos unas bases muy firmes de nuestra fe. Versículo 7, sigamos. Dice, versículo 8, mire que nadie los lleve cautivos por filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme al Mashiach. Recuerda, mi hermano, que siempre que escuchamos estas cartas se les hablaba ¿a quién? A creyentes. Y el apóstol les decía, tengan cuidado, no se dejen engañar. Como dije, palabras escritas por Saúl, donde les exhorta a que se mantengan firmes en la fe, unidos al Mashiach. Porque tendrían que enfrentar ¿qué? Filosofías, conforme a las tradiciones de hombres, dejándose llevar por principios elementales de este mundo, como lo estábamos leyendo. Y si vamos años un poco más adelante, el mismo enviado, Shaul, Pablo, envía otra carta, esta vez un siervo suyo, a Timoteo, y le advierte. Vamos a ir al libro Primera Timoteo, mi hermano ya querido, muchas gracias. Primera Timoteo, capítulo 1. Primera Timoteo, capítulo 1, vamos a leer versículos del 3 al 7. Esta carta fue escrita un poquito más adelante, ¿no? Y ya después de la advertencia en Colosenses, aquí vienen otras palabras, creo que nos llama la atención. Dice, le dice a Timoteo, como te rogué cuando partí para Macedonia, quédate en Éfeso, para que le requieras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. ¡Ah, wow! Yo aquí también me detengo un poquito. Dentro de los mismos que allí se reunían, le dice a Timoteo que le hable a alguna de esas personas que no enseñen doctrinas extrañas. ¿Qué quiere decir? Que dentro de lo que tenía que ver con la congregación asamblea, había algunos que estaban enseñando ¿qué? Cosas diferentes. Dice el versículo 4, ni presten atención a fábulas e interminables genealogías que sirven más a especulaciones que al plan de Elohim, que es por la fe. Nosotros aquí mismo tenemos es por fe, pero fe que en la Torah, en las palabras que están escritas. Dice el versículo 5, pero el propósito del mandamiento es el amor que sale de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Versículo 6. Algunos de ellos, habiéndose desviado, se apartaron en pos de vanas palabrerías, queriendo ser maestros de la Torah sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman con tanta seguridad. Amén. Finalmente, lo que el apóstol Pablo advertía años anteriores de no dejarse engañar por las falsas doctrinas, en esta carta ya algunos se habían desviado siguiendo esas vanas palabrerías. Imagínense, mis hermanos, después de tantos siglos, el príncipe de este mundo, que ya sabemos quién es, ha engañado y sigue engañando con falsas doctrinas. Perdónenme que repita mucho esto, falsas doctrinas. Estoy recalcando mucho esa parte. Voy a leer algo, una frase que se atribuye a un hombre llamado, no sé si lo lea bien, Joseph Goebbels, que fue un ministro de la propaganda nazi, que dice, o él decía,
De hecho, creo que eso lo manejaron mucho en ese momento. Dice, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y eso era un argumento que este hombre utilizaba. Y esto quiere decir que la propaganda eficaz, hablando en ese momento de lo que tenía que ver con todo lo que era nazi, una propaganda eficaz se basa en repetir pocas ideas y mensajes clave incansablemente. ¿Para qué? Para que se incrusten en la mente del público. Difuminando, y esta palabra tiene que ver ese difuminando, perder nitidez, o sea que hay una línea delgada entre lo falso y lo verdadero. Y eso hoy en día creo que también se usa mucho. Enseñar cosas que aunque parecen verdad, una mentira, pero repite tanto, 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 que llega a la mente de la persona y se convierte en verdad. Pregunto, ¿no es así, mis hermanos? Claramente es fácil desviarse. A veces creemos nosotros que estamos firmes y tenemos que hacerlo así. No, tenemos que estar firmes. Pero a veces como que de pronto nos descuidamos tanto creyendo que todo está bien que no podemos desviar. ¿Cuándo? ¿Cuándo no se puede desviar? ¿Cuándo se desvía muy fácil una persona? Cuando no se tienen los fundamentos bien arraigados en el corazón. ¿Qué tiene que ver aquí? En la mente. En la mente, mis amados hermanos. Dice un salmo, el Salmo 14:3, mi hermano, muchas gracias. Salmo 14:3. Y si usted tiene la escritura a la mano, pues utilicemos la escritura que para eso es, para meditar, para estudiar, para leer. Bendito sea nuestro Elohim. Dice el Salmo 14:3. Pero todos se han desviado, por igual se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estas palabras que siempre encontramos así que suenan fuertes, yo creo que son frases que están escritas para advertirnos, no nos descuidemos, no bajemos la guardia, porque el mundo está lleno de muchas doctrinas. A veces tendemos a escuchar aquí, escuchar allá, una cosa a la otra, y sobre todo cuando se escuchan cosas bonitas, palabras bonitas, eso como que le llega a uno y uno no tiene ni siquiera la tarea de, venga un momentico, voy a primero a confrontar con la Torá que lo que estoy escuchando es verdad. Y creo que es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque como les digo, nos podemos desviar. Dentro de nosotros mismos, y cuando hablo de nosotros mismos es nosotros como creyentes, ¿cuántos se han apartado? Y no me refiero a ser parte, por ejemplo, de esta congregación, hoy que nos estamos riendo, porque sabemos que aquí debemos existir muchos más, pero muchos ya no están. Entonces, ¿cuántos se han apartado? Como les digo, no de la congregación, sino que se hayan apartado de la fe. Algunos crean sus propias doctrinas y siguen otras tantas. Eso es una realidad, mis hermanos. ¿Por qué muchos de pronto no están en este momento con nosotros? ¿Dónde están ahora? Bueno, muchos estarán lógicamente en otras congregaciones que también enseñan la verdad, por supuesto que sí. Pero otros, escuchando esas cosas que se escuchan en el mundo, se han desviado y crean, como les digo, sus propias doctrinas. Y muchas de ellas se basan en ciertos versículos de la Torá para enseñar cosas que no son verdad. Pensemos en algunos de nosotros y creo que la mayoría de dónde nos rescató Elohim. Ahora que escuchaba la reflexión de mi hermano Ben, lo que tenía que ver con lo que significó esta festividad y muchas cosas tienen que traer a nosotros para enseñanza, es entender que cuando el Padre estableció esta festividad de panes y levadura es recordar cuando salieron de esa esclavitud. Y creo que para nosotros hoy en día nos debe dar gozo y alegría de donde nos sacó nuestro Padre. Teníamos creencias tan arraigadas que estábamos tan convencidos
que hasta podíamos discutir si alguno nos decía algo diferente a lo que nosotros creíamos. Y aquí voy a contar como dijo More, algo de parte de mi vida. Y creo que aquí entre nosotros está nuestro hermano Julio Velasco, nuestro hermano querido Julio Velasco, un gran hermano. ¿Por qué les digo esto? Cuando ya hace más de 13 años, con 12 años más aproximadamente, creo, mi esposa amada empezó a ser inquietada mucho con lo del Shabbat. Ella escuchaba lo del Shabbat. Y una tarde llegué aquí a mi casa, y nuestra casa es de 3 pisos, y en el primer piso estaba mi hermano Julio Velázquez, perdón, con mi esposa, mi suegra y otra hermanita que se llama Marce. Y estaban estudiando. Y mi esposa me dice, mi amor, ven que aquí hay un hermano que quiere enseñarnos cosas especiales. Yo entré como así como a regañadienta, me senté y mi hermano Julio mientras explicaba la escritura dijo una frase que está en la escritura lógicamente, que eso a mí me dio duro y me puse de mal genio. Y traté como de discutir, ¿por qué? Porque yo no comparto eso que estoy escuchando. ¿Por qué? Porque en mí está muy arraigado muchas creencias falsas. Y me puse más genio con mi hermano Julio y mi esposa. Y él seguía viniendo, como siempre ha sido muy juicioso, y yo le dije, yo no vuelvo más, así me digan lo que me digan. Y tuve que luchar y luchar con eso hasta que la misma escritura, por eso les digo que es bueno que uno mismo lea, que es muy diferente cuando uno escucha a cuando uno lee, porque la escritura misma es la que nos convence a través del Espíritu de Santidad. Y después del tiempo, tuve que pedirle perdón a mi hermano Julio, a mi esposa, por supuesto, por haber sido tan necio, a no querer entender la verdad. Bendito sea Yahweh porque me tuvieron paciencia y el Padre me tuvo paciencia y estoy en este camino. Entonces, muchas veces entramos hasta en discusiones por esas creencias falsas que mantenemos y tenemos. Recuerdo, por supuesto, en mi caso, que me habían transmitido en la familia que Jesús era Dios. Lo hablo así porque así lo escuchamos hoy y mucho lo creíamos. A tal punto que Jesús se menciona como el Señor. Y de esto que estoy hablando es porque hemos ido saliendo de esa Babilonia. Y por supuesto, mis hermanos, esto crea una tremenda confusión en la mente, donde no se hace diferencia del uno o el otro. Y cuando se menciona lo que se conocen muchos como el Antiguo Testamento, se habla del Dios del Antiguo Testamento, por ejemplo. También hemos escuchado que la ley fue abolida. Y me pregunto, cuando vienen esos argumentos, y me pregunto, si fuera así, yo tendría el aval, entre comillas, porque si fue abolido, de robar, de asesinar, de adulterar, etcétera. Y así muchas doctrinas están alejadas de la verdad de la escritura, de la Torá. Ahora recuerdan, mis hermanos amados, cuál es el título de este mensaje. Escrito está. Es fácil el engaño cuando no confrontamos lo que escuchamos, mis hermanos. Vuelvo y repito esto. Es fácil el engaño cuando no confrontamos lo que escuchamos. Si eso es o no es conforme a las escrituras. Y es allí donde somos vulnerables para ser desviados de la verdad. Pero mis hermanos, la invitación, siempre que escuchemos un mensaje, tengamos esa disciplina, la tarea de eso que escuché, volver a tomarlo y confrontarlo con la escritura. Porque es allí donde realmente nos edificamos en la verdad. Y hoy, por ejemplo, quiero tomar varios pasajes de los escritos nazarenos que creo que son de muchas veces se toman cosas para esconder o más bien quitar o tapar la verdad de lo que enseña la Torah. Vamos a leer varios pasajes de los escritos nazarenos.
donde muchos de los personajes, en este caso, como Yahoshua, nuestro Mashiach, y algunos de los enviados, dentro de sus discursos, mencionan la frase, está escrito. Y es allí donde debemos o vamos a meditar un poquito, escudriñar. ¿Dónde estaba escrito? ¿Quién lo dijo? ¿Y cuál era su propósito? Y solo así podremos entender que los escritos nazarenos, o como lo conocen la mayoría de las personas, el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, está frecuentemente ligado a la Torá, los profetas y demás escritos de lo que se conoce o mal llamado el Antiguo Testamento. Recuerdo cuando fui llamado, y creo que cada uno de nosotros, por pura gracia y misericordia, a este camino, la senda antigua. Uno de los conceptos por los cuales llegué a discutir con mi esposa, como les decía en un comienzo, fue cuando ella me habló del día de reposo, el Shabbat, el cual aparecía entre los 10 mandamientos. Ella me insistía sobre este día, hasta que un día le dije, yo no voy a realizar, y esto suena muy, muy fuerte, yo no voy a realizar algo por obligación, sino cuando, lo digo en esta palabra, ¿no? Sino cuando Dios traiga convencimiento a mi vida, porque así lo decía, ¿no? Y la verdad fue que fui convencido a través de las mismas escrituras, la Biblia. Cada vez que tomaba o la tomaba para leerla, empezó a aparecer el día de reposo, como se conoce en la mayoría de versiones, día de reposo, en varios versículos. Y leí aquí, leí allá y me aparecía lo mismo. Y después del tiempo, llegó el convencimiento a mi mente, a mi corazón, a tal punto que yo quería ir donde enseñaban esa verdad, donde enseñaban eso nuevo. Y por supuesto, como les dije en la historia que les comentaba, tuve que pedirle perdón a mi esposa porque mi ignorancia no quería escucharla. Y como les dije también a mi hermano Julio, porque al final resulté yendo a una asamblea que se reunía en la casa de nuestro amado hermano Julio Velázquez. ¿Y por qué les cuento esto? Porque solo lo que está escrito verdaderamente puede traer convencimiento de la verdad. Por supuesto, primero, si me arrepiento de mi malobrar, ¿no? Para que junto con la escritura y el espíritu de santidad, y lo más importante, la fe en el Yahoshua al-Mashiach, me lleve a esa verdad que hoy seguimos y honramos y exaltamos. Dice en el libro de Hechos, mi hermano querido, gracias, el libro de Hechos capítulo 1, que tiene que ver con lo que les estoy comentando. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la escritura. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Santidad y me serán testigos en Jerusalén, en Yahudá, en Sonrón, que es Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Hermanos, cada uno de nosotros somos llamados a ser testigos del Mashiach para guiar a otros. ¿A dónde? A la verdad. Y la mejor forma es a través de la escritura, de lo que está escrito. Cuando nos llevan a meditar en los pasajes allí escritos, nos llevan a conocer tantas cosas maravillosas y lo más importante, conocer al único Elohim verdadero, al único Elohim vivo, creador de los cielos y la tierra. Si en verdad deseamos mantenernos firmes y así también enseñar a otros, debemos filtrar todo lo que escuchamos, como les insistía, a través de las escrituras sagradas. Ahora meditemos, vamos a meditar un poquito, así como les decía, en algunos pasajes. Iniciando con nuestro hermano mayor, unas palabras que él dijo. Tres frases que fueron dichas por el maestro al ser probado por el Satán. Y vamos a leerlo en Mateo 24. Vamos a iniciar con la primera
frase que él contestó al Satán. Mateo 4, versículo 4. ¿Qué dice? Pero él respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Yahweh. En las versiones normales dice de la boca de Dios. Pongámoslo en ese contexto, la boca de Dios. Listo, hasta ahí. Porque eso muchas veces se lee, ¿no? Está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces pregunta uno a veces, uno como que se queda ahí y dice, bueno, pero esto que dijo el maestro o que dijo Jesús, si lo tomamos así, si lo dijo, que lo dijo Jesús, dice que está escrito. ¿Dónde estaba escrito? ¿Para qué él afirme eso? Vamos a ir allá. Esto lo encontramos en Deuteronomio de Barín, capítulo 8, versículo 3. Bueno, cuando tenemos ahí la ayuda de que nos lleve a en qué parte estaba, porque a veces encontramos en varias Biblias, ¿cierto? Estas frases y nos llevan al punto donde están, pero creo que muy pocos de pronto se dan a la tarea o nos damos a la tarea de ir a realmente confirmar esto que dijo el maestro donde estaba escrito. Y dice Deuteronomio 8:3, Él te sometió a la penalidad del hambre y después te dio a comer maná, man que ni tú ni tus padres habían conocido jamás, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo que es lo que sale de la boca de Yahweh. Aquí ya encontramos en Deuteronomio, lógicamente, quién dijo esas palabras y a quién se refería, por supuesto. Entonces, cuando yo veo allí, me da mucho más claridad de aquello que dice, está escrito. Y eso nos afirma en la verdad. Vamos a leer otra respuesta de nuestro maestro. Ahí en el mismo Mateo capítulo 4, mi hermano, qué pena que lo ponga para aquí, para allá, que usted la tecnología la maneja muy bien, entonces aprovechémosla. Dice Mateo capítulo 4, versículo 7. Yahoshua le dijo, además, está escrito, no pondrás a prueba, y voy a colocarlo como aparece en la mayoría de versiones, no pondrás a prueba al Señor tu Dios, que eso es lo que leemos en la mayoría. Lógicamente aquí encontramos ya traducción, no pondrás a prueba a Yahweh tu Elohim. Pero veámoslo en la primera frase. Además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Entonces hasta ahí uno dice, uno se puede quedar con eso simplemente. Algo que contestó el maestro, sí, el Señor, entonces el Señor y empieza la cuestión de enseñar cosas que no son correctas. Pero nosotros, como estamos en este proceso, aquí estamos es para estudiar, para escudriñar, entonces debemos ir ahí donde el maestro dice, está escrito. Y eso nuevamente lo encontramos en el libro de Deuteronomio o de Barín, capítulo 6, versículo 16. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. ¿Qué dice? No pongas a prueba a quién, a Yahweh, tu Elohim, como lo hicieron en Masha. Entonces, siempre que vamos a lo que está escrito, vamos a conectar realmente qué es lo que está enseñando y por qué el maestro contestaba esto al Satán. Vamos a la última frase que vamos a tener acá. En el libro Mateo, de también Mateo 4, versículo 10. Mateo 4, versículo 10 dice, entonces Yahoshua le dijo, abro comillas, vete a Satán, porque está escrito. Voy a colocar la parte después de donde dice está escrito, dice como lo encuentra uno, al Señor tu Dios rendirás homenaje y a Él solo servirás. Versículos que podemos leerlos, pero no podemos de pronto comprenderlos con la profundidad cuando vamos allá al lugar donde dice que está escrito. ¿Dónde está escrito esto? Nuevamente en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. ¿Qué dice la escritura? Reverencia solamente a Yahweh tu Elohim y sirve solo a Él y jura solamente por su nombre. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Yahweh. Ya confrontamos esos escritos nazarenos
con la frase que el maestro dice está escrito y vamos a la Torá y encontramos allí quién dijo esas palabras y a quién se refería. Cuando llegamos a comprender esto realmente, mis hermanos, empezamos a entender, como les decía, a quién se refería el maestro en estos versículos y cómo se caen de su peso muchos conceptos erróneos de lo que teníamos como verdaderos, porque mucho lo teníamos como verdad y como les digo, discutíamos. Yo sé que usted y yo algunos de pronto discutíamos con otras personas, no sé si todavía hoy discutimos, pero dice la escritura que ella no es para contender, ni mucho menos, sino para enseñar la verdad, que así debe ser. Y en el momento que se nos quita esa venda, que no nos permitía ver la verdad, se afirman unos fundamentos sólidos para así no ser engañados. Y además, con la mayor seguridad de lo que creemos, dar verdadero testimonio a los que no conocen. Si nosotros no estamos afirmados en la verdad, ¿cómo vamos a enseñarle a otros? Y más que cuando nosotros tengamos la oportunidad, perdón, más cuando nosotros tengamos la oportunidad de enseñar a otras personas, confrontémoslos con la escritura, que ellos mismos lean. Y lo que ellos lean, ahí sí nosotros, ya con el conocimiento que tenemos, podemos enseñarles, no con nuestras palabras, sino con las palabras que están escritas, porque como leíamos, está escrito. Tengamos en cuenta también, por ejemplo, las palabras que también dirigió Shaul en otra carta a Timoteo nuevamente. Y veámoslos como si fuera para, como si fuera para nosotros esto que estamos escuchando, que es así. Por supuesto que es evidentemente que es para nosotros. Lo encontramos en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Escuchemos esto que creo que es para cada uno de nosotros. Dice la escritura en el versículo 13. Sin embargo, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe en el Mashiach Yahushua. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, primera parte, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. Esa es nuestra tarea, pero tenemos que tener esos fundamentos bien arraigados y que entendamos que lo que está escrito no son nuestras palabras, sino lo que está aquí en la Torá y en las buenas nuevas, los cuales tienen que ir ¿qué? Unidos, unidos, no se pueden desprender uno del otro, no tiene sentido porque entonces ahí nos desconectamos de qué, de la verdad. Entonces, mi hermano, ustedes y yo somos privilegiados por conocer esta verdad. Somos bendecidos. Bendito sea su nombre por gracia y misericordia, como lo hemos dicho. Pero también es nuestra responsabilidad de transmitir la verdad conforme a las escrituras. Ahora, leamos otros pasajes donde aparece la frase está escrito. Por favor, me tienen paciencia, sé que el tiempo se ha acabado, pero como empezamos tardecito, pues corramos unos minuticos y de pronto por la situación, entonces permítame por favor con todo el amor. Dice Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos capítulo 12, versículo 19. ¿Qué dice? Amados, no se vengan ustedes mismos, déjenlo todo a la ira divina, porque está escrito. Mía es la venganza, yo pagaré, y aquí voy a tomarlo como aparece en la mayoría de las Biblias, dice el Señor.
Cuando uno lo lee ahí, sin colocar ya la traducción que tiene lógicamente la BIN, leámoslo nuevamente. Amados, no se avergüencen ustedes mismos, déjenlo todo a la ira divina, porque está escrito, mía la venganza, yo lo pagaré, dice el Señor. Ya cuando llegamos a esa parte, dice el Señor, ahí es donde comienza la cuestión de las confusiones, dijo Confucio, las confusiones, dice el Señor. Bueno, entonces ahí entonces la mayoría entonces estaban o estábamos arraigados a eso, el Señor. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo diría una oración, yo decía, ¿a quién la dirijo? ¿A Dios o a Jesús? Entonces, si es el Señor. Y ahí empieza la cuestión de desviar la verdad. Pero como dice que está escrito, que allí está escrito, vamos a ir donde está escrito. Eso que el apóstol Pablo mencionaba. Lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículos 34 al 35. Deuteronomio 32, 34 al 35, ¿qué dice? Mira, yo tengo todo esto guardado, trancado en mis almacenes, para que sea mi venganza y mi recompensa en el tiempo cuando falle el pie de ellos, si el día de su desastre se acerca y el destino se apresura sobre ellos. Eso en esta versión, y en otra versión dice mucho más clara. Pero la venganza de quién es? De Yahweh. Aquí no lo aclara mucho más. También dice otro versículo de los escritos, Primera Corintios, capítulo 2 versículo 9. Ya vamos allá a concluir ya casi, mis amiguitos. No se me vayan, no se me desconecten. Esperemos la oración final, por favor, que estamos en Shabbat. Hoy no estamos de afán. Hoy estamos es recibiendo alimento espiritual. Y por supuesto, todo esto que se está hablando, bendito sea Yahweh, que sea para honra y gloria de su santo nombre. Dice Primera Corintios capítulo 2 versículo 9. Dice el apóstol, más bien como está escrito, cosas que ojo no vio, perdón, cosas que ojo no vio ni oído yo, que ni se han concebido en el pensamiento humano, con las que, voy a repetir, con las que Dios ha preparado para los que le aman, en lo que les, en la versión normal, puede decir así. Más bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, que ni se han concebido en el pensamiento humano, con las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Dónde encontramos esto que está escrito? En Isaías, capítulo 64, versículo 4, en uno de los libros de los profetas. Isaías 64, 4, que dice, tales cosas nunca se han oído ni se habían notado. Ningún ojo las ha visto, oh Elohim, sino solo tú, que actúas a favor de los que confían en ti. Amén. Está escrito, mis hermanos. Y vamos a concluir. Vamos a la conclusión de este tema. Y quiero tomar, como siempre, no mis palabras, sino las palabras que están escritas. Y vamos a ir al libro Romanos. Quiero concluir con el libro Romanos. Versículos 1 al 6. Amados hermanos, y muchas gracias por permitirme esta bendición y privilegio. Por supuesto, al maravilloso y de nuestros hermanos, bendito sea Yahweh, siempre sea para honra y gloria suyo. Dice Romanos capítulo 15 versículos 1 a 6. Concentrémonos en la escritura, escuchemos esto, leamos esto. Dice, así, los que estamos más seguros debemos sobrellevar las debilidades de los inseguros y no complacernos nosotros mismos. Que cada uno de nosotros complazca a su prójimo en lo bueno para edificación, porque ni aun el Machía se complació a sí mismo, más bien, como está escrito, los insultos de los que le insultaron cayeron sobre mí. Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, para que por nuestra perseverancia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Que el Elohim de la perseverancia y del consuelo les conceda tener entre ustedes la misma actitud mental
que tuvo el Mashiach Yahoshua, para que unánimes y una vez, perdón, y una sola voz glorifiquen a Elohim y Padre de nuestro Maestro Yahoshua el Mashiach. Amén. Mis amados hermanos, nuestra vida depende de lo que está escrito. Como creyentes en el Mashiach Yahoshua, mantengámonos firmes. No nos dejemos desviar por las cosas que escuchamos, porque muchas son falsas. Siempre confrontemos lo que escuchamos con la escritura y así nos mantendremos en esta verdad. Y a los que el Padre de pronto nos ha fortalecido, y no nos jaló no físicamente, sino espiritualmente en la verdad, ayudemos a los que están iniciando, dándoles verdad, dándoles alimento sólido que está en la Torah. Mis hermanos, muchas gracias, esperando que haya sido de bendición. Bendito sea Yahweh. Shalom. Shalom, mi hermano Wilson, muchas gracias.